Los invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Mateo. Y en el día de hoy vamos a hacer del versículo número 1 al versículo número 17. En el canal de Prédica van a encontrar, hace mucho que subí una introducción a Mateo. Igual vamos a hablar un poquitito sobre esto de la genealogía del Señor Jesucristo. En el día de hoy vamos a iniciar una nueva serie entonces. Y le he decidido poner en esta ocasión el título del sermón: El Génesis del Nuevo Reino. El Génesis del Nuevo Reino, basado en Mateo, capítulo 1, del versículo 1 al 17. El libro de Mateo, ustedes van a ver que empieza con algo que a veces a muchos cristianos, como el libro de Números, pareciera como que fuera aburrido porque fue agregado ahí, ¿no? Pero tiene mucha información que incluso nos concierne a nosotros. Y Mateo comienza con algo, con el libro, con la genealogía del Señor Jesucristo, ¿no? Que dice que es hijo de Abraham, hijo de David. Pero esa palabra genealogía, o sea que aparece, dice el libro de la genealogía, vino de la palabra del griego geneseos, G-E-N-E-S de Sergio, E-O-S, geneseos. ¿Por qué digo esto? Porque es la misma palabra que aparece en el libro de Génesis, el primer libro de Génesis. Y esta misma palabra de genealogía, que en el griego geneseos, es la misma palabra que aparece en el libro de Génesis. Y Génesis es el libro, todo esto estoy explicando por qué le puse el título al sermón así. El Génesis es el libro, ustedes saben, del comienzo, de los orígenes, de la creación de todo. Y es así. ¿Por qué entonces le puse el título así? Porque Mateo nos va a mostrar ese inicio o esa nueva creación de aquella inauguración, no consumación, inauguración del reino del Señor Jesucristo, como un nuevo comienzo. Mateo nos muestra este nuevo comienzo o este nuevo reino inaugurado pero no consumado, que comienza con la venida, la vida, la muerte, la resurrección, la ascensión y entronación del Señor Jesucristo. Y esto es importante para la historia de la salvación, para nosotros que nos enteremos como pueblo de Dios cómo empezó todo, porque muchos por ahí andan diciendo que el reino de Dios todavía no vino, que va a venir un milenio. Entonces lo vamos a ver que el reino de Dios ya fue inaugurado, o lo que conocemos entre un ya, pero todavía no, pero sí ya fue inaugurado con la venida del Señor Jesucristo. Y Mateo nos va a mostrar ese génesis, o ese nuevo comienzo de esta nueva era cristiana. Y eso lo vamos a ver, que todos, amados, necesitamos todos aquellos que estén en este nuevo reino necesitan nacer de nuevo, tanto como Mateo, amados. Mateo entonces nos va a iniciar en esto. Y vamos a ver que Mateo no intentó nunca decirle, mire, están equivocados. Nos va a enseñar muchas cosas Mateo. Nunca dijo, mire, están equivocados doctrinalmente, no citen las pastoras, o esto del diezmo está errado. Él no entró con muchas de esas cosas. Lo que yo les enseño siempre, él fue directamente al Evangelio. Él trataba de mostrar como está escrito, para que se cumplieran las Escrituras, siempre enfocándose cristológicamente en Cristo. Él no le decía, mire, ustedes son guías de ciego. Él le mostraba continuamente a Cristo para que se cumpliera, como estaba escrito, como lo dijo el profeta, constantemente la Biblia, y enfocándose en Cristo. Y esto nos ayuda mucho, amados, cuando nosotros llevamos el mensaje de salvación, para poder estar aprendiendo eso. Entonces, vamos a ver un poquito sobre este libro de Mateo. Y para eso voy a explicar un poquitito, antes de iniciarme del versículo 1 al 17, tengan paciencia porque voy a hablar un poco de teología bíblica para poder entender, aunque no voy a hacer una introducción, porque ya hice la introducción, que debe estar en el canal de Prédico hace mucho, que hablé creo que de todo el Nuevo Testamento, que dimos una serie. Pero vamos a ver un poco de lo que es la teología bíblica, que se centra en la historia de la Biblia. La teología bíblica nos cuenta un poco, acá por lo menos lo que me hace entrar yo, en la historia de la redención. Cómo se lleva ese plan
por lo menos nosotros los reformados lo vamos a ver de la teología pactual, como Dios desde el Antiguo Testamento, y Mateo lo va a hacer, nos va a explicar esta teología bíblica, nos va a llevar incluso al Antiguo Testamento para mostrarle el desarrollo progresivo del plan de la historia de la salvación. Y eso es lo que nos va a mostrar Mateo. Este reino inaugurado, pero no consumado, pero ustedes ya lo conocen como el ya, pero el todavía no, ¿no? Entonces el mensaje del Nuevo Testamento nunca, amado, lo podemos separar del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Presten atención, ustedes los que llevan años acá conocen lo que es la teología pactual y el pacto de obra. Ustedes saben que el hombre fue puesto a prueba, conocen esto, ¿no? Pecó, Romanos 5:12 al 21, y transgredió. A causa de eso, como cabeza federal, ¿qué pasó? Bueno, el pecado le fue imputado y eso se nos acreditó a nosotros. Así empieza esto. Debemos entender esto para empezar. La teología bíblica, la teología pactual nos va a ayudar un poco hermenéuticamente a poder entender el libro de Mateo. Porque todos abren el libro de Mateo y podemos entender alguna cosa, esto dice así, pero lo que vamos a desarrollar, por lo menos las herramientas teológicas que vaya a desarrollar la teología bíblica y histórica redentora, y la teología pactual nos va a ayudar a esas herramientas a poder entender. Y no podemos desprender no nos podemos desprender del Antiguo Testamento. Por eso, si alguien tiene un Nuevo Testamento, está bien, pero en lo posible les recomiendo que tengan la Biblia entera, Antiguo y Nuevo Testamento, porque están juntos. No son dos cosas, es un plan progresivo hasta llegar hasta el Nuevo Testamento. Pero Mateo no va a hacer eso, porque Mateo no dice esto ahora. Él dice, como estaba prometido, como está uniendo el Antiguo Testamento para poder entender el Nuevo Testamento. Y eso es lo que vemos en la teología bíblica. Entonces, Adán peca y acá, esto es lo que para que puedan entender Mateo. En el protoevangelio, en Génesis 3:15, Dios dice que no va a quedar las cosas así, que iba a enviar a alguien que iba a pisotear a la serpiente, ¿se acuerdan? Las promesas de salvación de Dios. Y eso se empezó a desarrollar después de ese pacto de obra. Usted de acuerdo con la preservación, el pacto noético, después el pacto abrámico, que de Abraham, y acá lo muestra Abraham. Fíjese que a diferencia de Mateo de Lucas, Lucas se va hasta ¿dónde? Hasta Adán, pero Mateo no lo hace. Pues Mateo no está tan interesado como Lucas. Estas cosas las tengo que decir, así que después ya vamos a ir del 1 hasta el 17, pero estas cosas las tengo que decir para que puedan entender. Mateo va a empezar más a enfocarse porque ¿a quién está hablando él? No está como Marco, que le está hablando a los romanos, a los gentiles, él está hablando a judíos. Escuche, y de alguna forma le está evangelizando. Este es el Mesías prometido. Ese es el mensaje de Mateo. Es convencer por medio de las Escrituras al pueblo judío que este es el Mesías que ellos estaban esperando. ¿Pero qué estaban esperando? Bueno, amados, las promesas de salvación que el Señor hizo con su pueblo. Yo seré su Dios y siempre estaré. Eso es a través de la teología bíblica, es la promesa que se va de alguna forma siempre, en cada pacto está esa promesa. Y en el Génesis 3:15 él promete eso. Después lo hace con Noé, la preservación de este mundo, el pacto abrámico en Génesis 12, que de todas las naciones, presta atención, todas las naciones, no solamente Israel, todas las naciones iban a ser bendecidas. De ahí también, eso es Génesis 12, el pacto mosaico también, el pacto, bueno, aunque no lo toca, pero así acá toca el pacto davídico. ¿Por qué? Porque dice que el Señor Jesucristo venía de David, ¿sí? Y ahora vamos a ver un poquito, dentro de un rato, un poquito de eso. Pero prometió que siempre, usted conoce el pacto davídico, que siempre iba a haber un lugar, o sea, un descendiente del rey de David. Aunque más adelante, cuando caen los reyes, ustedes saben que el Señor jura de que no iba a venir de uno de esos, que lo vamos a ver dentro de un rato, que no iba a venir un rey. Pero a pesar de eso, Dios, pasando esos pecados, viene el Señor Jesucristo. Entonces toda esta teología bíblica, amados, nos va llevando hacia lo largo de todo el Antiguo Testamento. Lo toqué rápido, estos pactos. Llega el Nuevo Testamento, pero cuando llega el Nuevo Testamento, ustedes saben que esas promesas, ¿qué pasa? No se habían cumplido. Todavía estaba Juan el Bautista estaba preparando el terreno, arrepentido, y decía, ¿cómo arrepentido? Yo querían que era salvo.
como muchos de estos pseudo cristianos, que quizá con buena intención creen que son salvos, pero usted no han nacido de nuevo. Bueno, él le tenía que convencer al pueblo de que no era salvo, que eran hijos de Satanás. El mismo Señor Jesucristo le dice, lo mismo trabajo que hacemos nosotros, tratando de convencer a personas de que no han nacido de nuevo. Bueno, y eso es lo que vemos un poco y yo estoy pasando muchas cosas, los 400 años de silencio, todas esas cosas estoy pasando por alto. Muchas cosas estoy obviando, pero estoy haciendo una pequeña introducción para que se pueda entender, muy diferente a la otra introducción que hice hace un tiempo. Cuando entonces viene el Señor Jesucristo, que estaba anunciando, yo creo que en Mateo 3, preparando a Juan el Bautista, cuando el Señor Jesucristo se bautiza, bueno, ahí ya empieza el ministerio. Ustedes saben, creo que en Mateo 4:17, arrepentido porque el reino de Dios ha llegado, y ahí creo que en Marco 1:15 también dice que crean, que se arrepientan y crean en el Evangelio, porque el reino de Dios ha llegado, se ha acercado a vosotros, no se ha consumado, se ha acercado, eso es importante. Y ahora lo que sucede es que los judíos llegó de una forma inesperada. Porque ¿qué esperaban los judíos? Todo esto es para poder entender esto de Mateo. ¿Qué esperaban? Un Mesías y un rey. ¿Pero qué le iba a hacer ellos? Lo iba a liberar, vamos a sacar todo esto que los opresores, los romanos. O sea, pasé mucha de la historia de Alejandro Magno y otros más que habían la historia de los macabeos. Siempre habían sido oprimidos, habían sido llevados a esclavitud. Entonces estaban cansados. Querían que viniera un rey, que la escritura en Isaías, creo, en Isaías 65, si no me equivoco, dice que viene cielo nuevo y tierra nueva. Pero ellos no lo veían en dos etapas, podemos decir. Ellos querían que la consumación venía y ya está. La misma que Juan el Bautista. Dice, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? Si este es, vayan a preguntarle. ¿Pero por qué Juan el Bautista? No es que tenía miedo. ¿Qué pasó? Porque las escrituras anunciaban que venía un rey que iba a destronar, iba a sacar todo. Pero lo que no veían es esas dos etapas de que venía el reino. Entre un ya y todavía no. Él viene a morir por nuestros pecados. Es el enviado del Señor, como dice Isaías 53. El siervo sufriente de Isaías. Y ellos no veían eso. Entonces llegó de una manera, ¿cómo puede ser? Inesperada. Los judíos tenían una expectativa de que llegaría el reino de Dios y estos enemigos serían totalmente destronados, ¿sí? Entonces, pero el Señor Jesucristo enseñó que este ministerio venía con la venida del Señor Jesucristo, ¿sí? Y el reino no llegó, como puede decir, un poder apocalíptico ya para destronarlos todos, sino cuando el reino del Señor Jesucristo llega y viene, podríamos decir, de una forma imperceptible. O sea, no se podía ver. Por eso decía, ¿dónde está? Acá o allá. Y la gente no podía ver el reino de Dios. Y ustedes lo van a encontrar cuando vemos este reino de Dios. En la venida del Señor Jesucristo, el reino de Dios es como, podríamos decir, como una semilla de mostaza, ¿sí? El reino de Dios es como una semilla de mostaza. Es algo muy pequeño, que es algo como que no se ve. ¿Hola? Es algo como que no se ve el reino de Dios. Es algo tan pequeño que por eso que el judío no lo podía entender. Era, podríamos decir, imperceptible para ellos. ¿Qué ellos esperaban? ¿Un reino qué? Un reino político, que iba a destronar a todos. Pero el reino de Dios, de una forma, para ellos era un reino, o sea que pensaba que lo iba, como vemos en el día de hoy, que muchos dispensacionalistas malinterpretan la posición, esperando un reino político, vamos a decir, pero en sí cuando el Señor Rey viene en un reino que de alguna forma entre un ya y todavía no, como una semilla de mostaza, podríamos decir, o como una levadura. Empezó de alguna forma en el sentido espiritual, inaugurando este reino, pero de alguna forma invisible. ¿Dónde? Dentro de nuestros corazones. Por eso que ellos no entendían. Ellos esperaban un político mesiático que iba a liberar a todo y destronar, y por fin la opresión romana se iba a ir. Pero el reino no fue así, como ellos esperaban, sino que el reino empezó ya lo vimos, pero todavía no, ¿sí? No había sido consumado este rol, o sea, de él.
Y el día del juicio todavía no había llegado. Ellos esperaban que ese día iba a venir y el día del juicio ya está. Y el Señor los iba a liberar. No veían esa etapa, en dos etapas, el reino del Señor, que había sido inaugurado, pero escuchen, no consumado. Cuando vimos la serie de Apocalipsis, que terminamos el domingo pasado, ¿se acuerda que vimos vez tras vez ese paralelismo progresivo entre un ya y todavía no? Pero que iba a venir, que vino, pero iba a ser consumado. Ustedes lo veían continuamente. Bueno, esto es lo que vemos acá en Mateo, ese inicio. Por eso como cristianos nosotros, ¿qué estamos diciendo continuamente? Venga tu reino, pero el reino de Dios ya vino, ya fue inaugurado, pero el asunto es que fue inaugurado en nosotros. Acá nosotros somos templos vivientes. El reino está acá dentro de nosotros. Pero ahora nosotros tenemos como Mateo 28 una gran comisión. ¿Cuál es? Bueno, la de expandir, la que tenía Adán, antes de pecar Adán, ese reino que tenía que expandir y llevar, y no lo pudo hacer. Pero ¿quién lo hizo? ¿Quién inició esta obra? Bueno, el Rey de Reyes, Señor Jesucristo. Y esa es la misión de la iglesia que vamos a ver un poco en lo que es en este estudio que iniciamos hoy de serie expositiva de Mateo, en este nuevo Génesis que vamos a ver de Mateo. Y preste atención, porque todo aquel que dice que ha venido, que pertenece al reino de los cielos, tiene que nacer de nuevo. Si eso vamos a ver vez tras vez, porque el Señor Jesucristo no andaba por ahí invitando a las personas que lo acepten en su corazón. Las palabras fuertes que confrontaban al Señor Jesucristo, ¿cuál era? Arrepentido, porque el reino de Dios ha llegado. Y el que me quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y cargue su cruz. El Evangelio confronta. Jesucristo no anda ahí como un pobre mendigo invitándole a las personas a ver si en su libre albedrío lo quiere aceptar o le da una oportunidad. Jesucristo demanda, amado. Demanda a las personas. Él es el rey. Nosotros somos mendigos. Él no anda golpeando puertas en los corazones. Nosotros solo vamos a ver por el libro de Mateo que golpeamos las puertas del reino a ver si podemos entrar. Y entonces, en esta pequeña introducción que estoy haciendo al libro de Mateo, este propósito histórico redentor, vamos a ver que el linaje de Mesías tenía un propósito, amado, que es incluir, cuando vemos que en Abraham, en la parte de Abraham, esa promesa del pacto abrámico, aunque Abraham tenía otra cosa en su mente, Dios le muestra, lo saca, acuérdense, en el pacto abrámico y le muestra las estrellas, que nosotros después hermenéuticamente, Pablo, creo que en Gálatas 3:16, nos habla de esa simiente, no simientes, que era Cristo, pero cuando se lo muestra a Abraham, que ve todo eso, fíjese que dice todas las naciones. Y eso, si no lo entendemos bien nosotros, pero Abraham no lo entendía. Él, el pobre, en su cosa quería un linaje. Este esclavo me va a heredar. Pero el Señor le estaba mostrando, acuérdese, de que alguien iba a venir. Por eso que cuando vemos la teología bíblica de la histórica redentora, este desarrollo progresivo hasta la venida de Cristo, vemos que en el plan redentor, histórico redentor de Dios, en esa promesa, incluso protoevangélica de Génesis 3:15, en Abraham mayormente en Abraham, Él promete a todas las naciones, no solamente Israel. Todas las naciones iban a ser salvas. Y vamos a ver que Mateo nos muestra eso en ese plan histórico redentor. Hay una misión entonces, y que Jesucristo, vamos a ver en esta genealogía, porque vamos a ver del versículo 1 al 17, del versículo 1 al 17 que vamos a ver, que en este plan de salvación no solamente estaban los judíos, porque los judíos decíamos, nosotros necesitamos salvación. Y Jesucristo le dice que ustedes, vuestro padre, es el diablo. ¿Por qué? Porque ellos no se veían, vamos a decir, la necesidad de Cristo, no veían la necesidad de ser salvos. Y en este plan del Señor vamos a ver una lista, amado, impresionante, donde nos podemos agregar nuestros propios nombres. Yo me agrego el mío, ahí me pongo Sergio Daniel Brito, pero no en esa genealogía, sino como pecador. Porque vamos a ver que la genealogía del Señor Jesucristo no era persona santa como pensábamos. Vamos a ver incluso mujeres que aparecen ahí, que en una genealogía la mujer no aparecía. Es más, el judío oraba, decía, gracias porque no nací mujer, decía.
Pero vamos a ver que el Señor hace una inclusión de mujeres acá, y mujeres que no eran, vamos a decir, muy devotas, que vamos a ver dentro de un rato. Pero todo esto vamos a ver la gracia, amados, del Señor. Cómo la gracia del Señor nos muestra que no es la salvación por obras, que Él vino a salvar un mundo pecador, como dice Pablo en Timoteo, yo el primero de los pecadores, y así nos tenemos que ver nosotros, amados. No podemos venir acá con nuestras obras de inmundicia a querer a que el Señor nos acepte. Las obras vienen después de un resultado de salvación. Pero Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido. Jesucristo vino a salvar a nosotros, amados, que nacimos muertos sin delitos y pecados. Y eso es lo que nos muestra acá entonces el capítulo 1 que iniciamos hoy, del versículo 1 en adelante. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Ya aplicamos un poco esa genealogía, de ese inicio, podríamos decir, o esa palabra en el griego koiné de Génesis, o ese nuevo comienzo, podría ser una nueva creación que Jesucristo empieza. Acuérdense, estábamos hablando, la humanidad, aunque no lo ve, está representada por dos cabezas federales. O nosotros nacemos bajo el cabeza federal que es Adán, en Romanos 5:12 al 21, o el cabeza federal que volvemos a nacer, que nos representa Jesús. En uno de esos está la humanidad. O sea, por más que la gente diga, no, yo no soy, no. En uno de los dos, nosotros somos herederos de lo que nos dio nuestro viejo padre, que era Adán, lo que estamos en Cristo, o somos herederos de las promesas del Señor Jesucristo, el segundo Adán. Pero la humanidad está representada así. Acá no hay tibio, que soy acá medio así, denominación, aunque las denominaciones nos ayudan un poco, pero acá o estás en Cristo y naciste de nuevo, o estás muertos en delito de pecado. Bueno, esta es la genealogía del Señor Jesucristo. ¿De dónde viene, amado? Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y después dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Pero vamos a quedarnos ahí en Abraham y Isaac. Mire, en cada uno, a mí me faltaría el tiempo para poder explicar, pero ustedes, en cada uno de ellos, yo voy a tratar de mostrar lo más relevante, pero en cada uno de ellos vamos a ver pecados, empezando por Abraham, que aunque es el padre de la fe, como nosotros, él, creo que si no me equivoco, mintió 2 veces y 2 veces negó a su mujer. ¿Por qué? Porque él tenía miedo. Él negó. Y lo mismo, que lo que siempre decimos, los pecados se pasan a sus hijos. Eso mismo que pasó. Bueno, con Isaac, volvió a repetir. Los mismos, esos pecados se van pasando. Isaac también. Entonces cada uno que vemos ahí, tanto Jacob, que se acuerdan Jacob, creo que en Romanos 9, es conocido como, si no me equivoco, la palabra es como un embaucador, uno que hizo trampa. Es más, desde cuando estaban naciendo, ya lo vemos. Pero cada uno que usted va viendo acá de la genealogía del Señor Jesucristo tenía pecado, incluso Judá, cuando vemos ahí, creo que es en el capítulo, si no me equivoco, 38, por ahí anda, de Génesis, ese relato atroz, que podríamos decir de alguna forma, amado, de incesto, de la señora que se prostituye, todas esas cosas, de esos pecados que vamos a ver dentro en un rato, para mostrarnos, amados, la intención no es desnudar y mostrarlos a ellos qué pecadores que son y nosotros no. Es mostrarnos, amados, que lo que vamos a ver dentro de un rato es que todos venimos de alguna forma de ahí. Aunque nosotros y muchos de los que estamos acá, quizá muchos la gente no sepa nuestros pecados, pero nosotros de alguna forma encajamos en cada uno de esos pecados, y pecados graves antes de venir a Jesucristo, y quizás algunos después de estar ahí, obtuvimos esa gracia, como el rey David también, amado. Entonces vemos acá, dice, hijo de David y hijo de Abraham. Fíjese que parecería raro si usted lo ve, ¿a quién tendría que incluir primero? Según la historia bíblica, ¿a quién teníamos que poner primero? Bueno, según el orden entraría Abraham, ¿no? Porque después, siglos después, vino... Pero fíjate que Mateo pone hijo de David. ¿Por qué será? Porque su intención, ¿cuál es? Mostrar que él es el Mesías prometido. Él invierte de una forma a propósito, no es que se equivocó.
Jesús es presentado acá como el heredero del pacto davídico. ¿Ustedes se acuerdan de los pactos, la teología pactual de 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 12 al 16? Donde el Señor promete que iba a venir un heredero de él, o sea, que iba a pasar, que se iba a sentar en el trono de David para siempre. Esa es la promesa del pacto davídico. Bueno, le hace esa promesa, creo que en el Salmo 89 también hace esa promesa. Iba a haber un heredero, más allá después de los pecados que hay, porque David sabe lo que comete con Betsabé, y los hijos de Salomón, los hijos de David, después se divide el reino, 10 por un lado, 2 para un lado, todo que se divide. Después vamos a ver, van en cautiverio. Amados, muchos se pierde, pero la genealogía, que para muchos parecería aburrida, es importante, porque Mateo trataba de mostrar que Él es el Rey. Ahora, como el Señor Jesucristo dice, en mi nombre vendrán muchos que se dicen que son el Mesías. Hay muchas personas que aparecen que dicen que, vamos a decir ahora, son el Mesías. ¿Y cómo lo podrían comprobar? ¿No? Que dice esa señora que se dice que es el Mesías, otro que viene el Mesías. ¿Cómo podrían saber que es el Mesías? Para nosotros quizás indagamos. Yo no sé de verdad quién es mi papá, porque mi papá se fue y yo no sé quién es. Y hasta ahí fue mi genealogía. No sé. Pero hay personas, quizá usted se indaga en el árbol genealógico, que capaz que llega a lo sumo, averiguando hasta el tatarabuelo. Y ahí nomás, el abuelo y ya está. No sabemos mucho de dónde venimos, quizás por nuestro apellido, pero vamos a decir, este libro genealógico le podía mostrar a ellos que Jesucristo sí era el Mesías. Por eso, si sale ahora un falso Mesías que se dice que es el Cristo, ¿cómo podría comprobar? Si no tiene una línea genealógica. Entonces es importante, por lo menos Mateo empieza con eso, que es importante para nosotros, mostrar eso, que ese cumplimiento, para nosotros capaz que no, pero para ellos, a diferencia de nosotros, ellos tenían la mirada puesta en aquel que iba a venir, aquel que el evangelista, vamos a decir el profeta, el evangelista Isaías, en Isaías 53, anunciaba que iba a venir. Pero ellos no lo vieron de esa forma, amados, no lo vieron de la forma que nosotros lo vemos ahora. Después se dijo de Abraham. ¿Y esto qué? Bueno, esto, amados, nos lleva y nos conecta con qué pacto. Con el pacto abrámico. ¿Se acuerda? En Génesis 12, versículo 1, que Jesús, que era la simiente a través de la cual todas las naciones se iban a ser bendecidas. Y esto que nos muestra que la obra del Señor Jesucristo, de la redención, no solamente es para los judíos. Amado, acá entramos nosotros. Por eso debemos alegrarnos. Y acá vemos un plan de la soberanía de Dios. Dios no anda jugando a los dados a ver quién va a salvar o quién no lo va a salvar. O el plan B me salió mal, con los judíos. Ya sé qué voy a hacer. El plan para que no me rechacen, vamos con los gentiles. Y generamos el tiempo escatológico a ver si pueden. Dios es soberano. Y los que no entienden eso, por eso se ofenden. Porque dicen, esto atenta contra mi libre albedrío, que yo puedo elegir a Dios. No es así. De verdad, tenemos que ver el Dios de la Biblia, en este propósito divino a través de la historia que vamos a ver. Dios, amado, nos muestra que Dios estaba. Las cosas no sucedieron porque sucedieron y se le iba escapando las manos. ¡Ay, mi pueblo! Le está sucediendo estas cosas. ¿Ahora qué voy a hacer? Presta atención a esto, porque a veces nos sucede cosas en nuestras vidas, incluso ahora como iglesia actual. Y no es que Dios está fuera de control, Dios está en control de esas cosas y va llevando este plan de salvación. Entonces vemos la soberanía de Dios en esta historia de la salvación, que Dios es el que ha orquestado y va llevando. Y toda esta lista de nombres no es que van apareciendo, vamos a decir, por aparecer, así nada más. Estaban incluidos en el plan de Dios en la historia, si querés puedes abrir para que no, en la historia de la salvación, ¿sí? Es toda esta lista de nombres que aparecemos, que vemos acá que va apareciendo, amado. Entonces ya vimos el pacto abrámico, el pacto davídico, esa promesa que iba a venir un rey, que ellos tenían que estar atentos y esperándolo, que ellos no lo esperaban porque su visión
de alguna forma podríamos decir era centrada en este mundo, como muchas de estas iglesias de hoy. Si no está el mover del Espíritu, si la iglesia no es grande, entonces no está el Señor. Su visión estaba puesta ¿dónde? En esta tierra, amado. No estaba puesta en las cosas, ni siquiera en los pecados. Y eso por eso que no le vieron al Mesías cuando vino. Porque ellos tenían que saber por qué venía, ya lo dije, de alguna forma en dos etapas. Primero venía a cumplir la misión de morir por nuestros pecados, entre el ya, que es el ya, esa obra de consumación, pero se iba a consumar en su segunda venida, la que iba a venir el juicio. Y ellos querían que ya venía, por eso Juan el Bautista, que ya le dije, este será el que venía, porque él quería que ya viniera y ya se terminara todo. Pero si hubiera sido amado así, gracias, estaríamos perdidos nosotros, porque no hubiéramos entrado, amado. Entonces podemos ver, amado, ese alcance universal de la gracia de Dios que se extiende a toda la humanidad, para todo aquel que es pecador, que venga, que se arrepienta, no solamente que crea, que se arrepienta de sus pecados, que ejerza fe en el Señor Jesucristo. Y entonces Jesucristo, podríamos decir, inicia esta nueva era de la gracia, en este reino que va a ser, esto es importante, que ha sido iniciado, pero no es consumado, amado. Entonces vemos en esta pequeña introducción tanto el pacto davídico como el pacto abrámico, que ellos tenían que estar muy asociados. Quizás nosotros no tanto, porque incluso las iglesias de hoy en día muchos no entienden esto. Pero ellos sí, ellos tenían que tener la mirada puesta en aquel y que iba a venir, que era el Mesías. Y no lo pudieron ver, amado. Fue por el caso de eso que mataron al Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué estamos viendo? ¿Qué vamos a empezar a ver en esta serie expositiva del libro de Mateo? Ya lo expliqué. Entiendo, porque estoy hablando del reino, este nuevo reino que empieza. O sea, ustedes vieron que... el título del sermón se llama El Génesis del Nuevo Reino. Pero para poder entender la iniciación del Nuevo Reino tenemos que ir al Génesis de la Biblia. Pues ustedes conocen la función que tenía que cumplir Adán, ¿cuál era? Rey, sacerdote y era profeta. Pero él era un rey, y ustedes acuérdense que Satanás, o sea, ¿qué hace? Le arrebata de alguna forma con trampa, ¿qué cosa? El reino, él no lo pudo expandir, él pecó, él pierde de alguna forma. Él era un rey, un regente, podría decir, de Dios sobre toda la creación. Él tendría que expandir, multiplicar todo esto. Y esto nos ayuda a entender a nosotros como iglesia. La iglesia no está para entretener, hacer show, poner pantalla y gritos y hablar en lengua y me revuelco y te profetizo dado y decreto. No, amado, en la iglesia tenemos una gran comisión, amado. Primero y principal, alabar al Señor, darle toda la gloria a Él. Después la edificación de los santos que tenemos, que estamos haciendo acá, la exposición de la palabra. Pero también hay una gran comisión de llevar y expandir el reino. Porque eso es lo que tenía que hacer Adán. Eso es lo que vino a hacer Jesucristo. Inició este reino como semilla de mostaza, que lo vamos a ver, pero se iba a crecer. Y bueno, y eso es lo que tenemos que hacer. Y Adán perdió esto. Entonces estamos viendo este nuevo inicio del reino por medio del Señor Jesucristo. Usted sabe que Adán cae en ese pacto de obra, ¿no? Que él era representante, acuérdese, de cabeza federal de toda la humanidad. Y de ahí por ahí empieza este reino que ahora Mateo nos va a mostrar cómo es ganado. ¿Por quién? Por el Señor Jesucristo, por Cristo. Todo lo que vamos a decir, el primer hombre, como dice Mateo, Romanos 5:12 hasta el 21 nos muestra esas dos cabezas federales. Bueno, el último Adán es quien logra esta justicia de que el primer Adán no lo pudo lograr. Y el reino de los cielos, entonces, es el mensaje central de Mateo, que lo vemos, que yo lo nombro hace años, ustedes me conocen, que es Mateo 4:17. Dice, él arrepentió porque el reino de Dios se ha acercado, o se ha iniciado, podríamos decir, no consumado, se ha iniciado. Pero ¿cómo se inició? Bueno, amado, por la vida de Él, una vida santa que cumple las demandas de la ley, vivir una vida santa, en obediencia, cosa que nosotros no pudimos hacer, y por la muerte, porque la ley que demanda, todo el que pecare, morirá.
Y Cristo cumple esas dos cosas. La vida santa en nuestro lugar, que incluso como cristianos a veces no la cumplimos, no hacemos lo que tenemos que hacer, pecamos a veces con la mente, entonces tenemos que correr a la cruz. Pero Cristo ni siquiera un pecado, justo por los injustos. Vivió una vida santa de perfección. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Pero la ley también decía, bueno, esta parte está bien, pero necesitamos la otra parte. ¿Cuál es? La paga del pecado. Bueno, el Señor también dijo yo, heme aquí. Y entonces en la cruz se demuestra también la justicia y la ira de Dios. Cristo muere, entonces cumple todo eso. Lo que vamos a decir, no es como Adán, esto es mejor que Adán, amado. No es que Dios arregla las cositas como estaba al principio, no, Él las hace nuevas y mejor en Jesucristo. Y esto, este dominio presente que empieza ahora, inaugurado, es por la vida, la muerte, la resurrección, la ascensión y la entronación del Señor Jesucristo, amado. Y Él envía su Santo Espíritu a nosotros. Pasa el problema que la gente no nos ve. La gente nos ve así nada más, pero no nos ve, vamos a decir, como el día, como dice Primera de Juan, que en sí nos van a ver como somos, en realidad, amados. Entonces esto fue inaugurado y Mateo nos va a poder ayudar a entender esto. Y vamos a decir, si podemos entender estos tipos y antitipos, o sea, vamos a decir, de Mateo nos muestra de alguna forma, entre la teología pactual nos muestra un poco de este Adán, este reino perdido, vamos a poder entender, yo le hablo todo un poquito así porque sé que algo entienden estos años que estuvimos hablando. Y nos ayuda a entender, amado, cómo esta nueva creación fue inaugurada. Creo que segunda de Corintios 5:17 dice, el que está en Jesucristo, nueva criatura o nueva creación es. Las cosas viejas pasaron. Muchos dicen, sí, las viejas cosas pasaron. No, la vieja cosa de este viejo mundo que estamos acá, entre ya y no, ya pasó. Uno no es una nueva creación, amado. Uno no es, podríamos decir que yo por medio de la Biblia voy cambiando, eso es moralismo, voy cambiando ciertos pecados y voy dejando hacer estas cosas. Si antes salía el boliche, fumaba, tomaba, andaba con mujeres o codiciaba cosas, entonces ahora por la Biblia voy a contar mi testimonio con lo que no es así. Cristo viene, amado, y es una nueva creación, mis gustos, mis deseos, todo fue transformado. Es más, el viejo Daniel murió en la cruz, fue crucificado y muerto con Cristo. Y yo he resucitado con Cristo. Y si esta evidencia, ¿cómo puede ser? Bueno, por medio de las obras evidenciamos que ha pasado. Por eso que Mateo nos va a mostrar esto, este reino, amado. Y vamos a seguir avanzando, pues el tiempito se me va pasando. Y hay muchos personajes acá para mostrar. Pues Mateo creo que lo divide por lo menos en 3 secciones, que vamos a ver acá. Y él dice, hijo de Abraham, engendró a Isaac, ustedes saben, Isaac, a Jacob, tendría mucho para hablar de cada uno de ellos, y a Judá y a sus hermanos, y Judá. Mire, yo decidí dividirlo así. Voy a mostrar, aunque no voy a seguir el orden de acá cronológico de Mateo, pero voy a mostrar 4 mujeres que ustedes van a encontrar en sus Biblias, en los versículos 3, en los versículos 5 y en el versículo número 6, que aparece ahí, que Mateo nos detalla ahí, fíjese, y por algo lo puso, porque en la genealogía de ellos, ¿qué pasa? No aparecía qué cosas. Las mujeres, amado, no aparecían. De alguna forma el Señor Jesucristo las reivindicó, las mujeres, y las puso ahí, ¿sí? Lamentablemente ustedes saben lo que pasó con el empoderamiento femenino, ¿no? Pero no fue la intención esa. La primera que vemos ahí, ¿quién es? O sea, parece que es esa señora que dice que es Tamar, ¿no? Esa señora Tamar, del versículo número 3, no sé si se acuerdan la historia en Génesis 38. ¿Se acuerdan cuando... la historia se la cuento rápido, porque Mateo está interesado en mostrar los pecados, como, fíjese, de la genealogía de donde viene el Señor Jesucristo. Porque Él es el cabeza federal que nos representa a nosotros de alguna forma, vamos a encasillar sí o sí en uno de estos pecados. Génesis 38, acuérdense que Judá viene contando una serie de historias, y frena y como hace un lazo Génesis y empieza con esta historia atroz de incesto y todo este drama que aparece ahí de engaño. Pero se había casado, creo que un hijo de Judá, si no me equivoco bien, con esta señora Tamar. Se murió. Entonces, ¿qué pasa? Decía que le tenía que dar el otro hijo. Bueno, le dio el otro hijo. ¿Qué pasó? Se murió también. Entonces le quedaba un hijo más, creo que a Judá. Y la señora que quería, se lo tenía que dar de nuevo. ¿Se acuerda que dice
no sé si se acuerdan de Mateo, que dice, Señor, ¿quién será cuando usted venga la mujer? Porque ella estuvo con 7 maridos, ¿se acuerdan de esa historia? Bueno, porque era así, se hacía así, que tenía que pasar el hermano, para que no se perdiera, que era la gente. Pero Judá no se lo quiso dar. O sea, no le dice, no te voy a dar, ya te dio uno, se murió, te dio otro, se murió, y no se lo dio. Entonces, ¿qué hizo Tamar? No sé si se acuerdan en Génesis 38, ella se disfraza de ¿qué? Lo embauca, lo engaña, de prostituta, la Biblia dice de ramera. Y Judá pasa y tiene relaciones, pero ella le pide, creo que el báculo que tenía y un anillo, algo así cuenta la historia de Génesis. No me da el tiempo. El asunto es que ella queda, ¿qué pasa? Encinta, queda embarazada. Y él dice, bueno, él la quiere apedrear, no sé si se acordó, que apedrearla, viste como los judíos que decían, hay que apedrearla, hasta prostituta, y el Señor, ¿se acuerda? Dice que esté libre. Bueno, el asunto es que ella fue de alguna forma inteligente, como decimos en la Argentina viva, le dice, yo soy el padre el que pertenece y esto, y él dijo, es más justa que yo, dijo. Fíjese cómo el Señor sacó las cosas a la luz, pero acá vemos todo esta cosas atroz, tanto porque de incesto que vemos ahí, porque relaciones familiares, vemos este engaño, mentira. Lo que estamos viendo como nuestro cabeza federal, aquel que nos representa, el Señor Jesucristo, de alguna forma, todos hicimos esto, amados. Cometimos algún pecado de esto. Y Judá no cumplió este deber que tenía, él tenía que dárselo, pero guiado por sus sentimientos, por mi hijo, no cumplió el deber de ¿qué? De darle un esposo para que se siguiera la descendencia. Encontramos otra mujer en la línea de genealogía del Señor Jesucristo, que es Rahab, ahí. Y acuérdese que esta señora, no sé si se acuerdan en la historia creo que la historia de Jericó, de la liberación, que mandan 12 espías, y esta señora, ¿se acuerda que tiene el cordoncito ahí? Bueno, ella los ayuda a los espías, pero le dice una promesa de que le ayuda a ella y a la familia. Pero fíjese, si no me equivoco bien el relato, ella había visto y había creído que el Dios de los judíos, de estos hebreos, había librado y había vencido a los enemigos. ¿Y qué tuvo? Como dice el libro de Hebreos 11:31, por la fe la prostituta o la ramera, Rahab, dice, no murió o no pereció con los desobedientes. ¿Pero por qué? ¿Te acuerdas del libro de Hebreos que nombra? Los héroes de la fe. Y entra esta señora. ¿Por qué? Porque ella creyó. Así debemos hacer nosotros, amados, creer que el Señor venció a Satanás, venció el pecado, todo lo que ha hecho en la cruz, y por la fe ser libre. Y ella fue, fíjense cómo aparece acá en esta historia, y no solamente en la historia del libro de Hebreos, que en la genealogía donde viene el Señor Jesucristo, de ahí. Entonces, y aunque su vida quedó en su pasado, porque fue una nueva, porque aunque el Mesías no había venido físicamente, pero acuérdense, en el Antiguo Testamento eran salvos por gracia, por medio de la fe en aquel Mesías que iba a venir. Nosotros en el Nuevo Testamento somos salvos por la fe en aquel Mesías que ya vino, pero de alguna forma siempre la salvación por gracia, no era por obra. Y esta señora creyó eso. Entonces, y ahí fuimos a decir, aunque de alguna forma fue salva físicamente, porque ellos toman Jericó y cae todo, fue salva físicamente, pero la historia también nos muestra que no solamente nos salva física, sino que como el Señor Jesucristo dice, por tu fe has sido salva a la señora, pero también en el sentido espiritual, fue salva, ¿no? Porque al creer, como vamos a ver ahora Ruth, otra mujer que fue salva por la fe. Entonces vemos ya hasta ahora incesto, prostitución, una prostitución simulada, porque no era prostituta, se tiene que hacer eso para pecar con Judá. Vemos acá a Rahab que sí ejercía la prostitución, era una ramera. Vemos a Ruth en el versículo número 5 acá. Bueno, el caso de Ruth ustedes conocen, ¿no? Que en sí no había un pecado escandaloso con ella. Ustedes saben que se mueren, ¿se acuerdan? Ustedes conocen la historia, ¿no? Como que hay una historia de amor, pero también, no me animaría a decir tipológica, pero sí simbólica, mostrando a vos como, no tipológica, pero sí simbólica como vos el representante, como Jesucristo, que redime a Ruth, que no tiene, una mujer sola, que no tiene, se le murió, y de alguna forma simbólica,
Jesucristo le redime. Es más, cuando le redime, creo que en Ruth 2, si no me equivoco, Ruth 2, 10 y Ruth 2, 13, le dice, fíjese lo que le dice ella, ¿por qué he hallado gracia a tus ojos? Y así tenemos que ser nosotros. O sea, ¿por qué hallamos gracia, amado? Gracia porque nosotros, ese es un regalo. Es más, Mateo, si no me equivoco, Mateo en el griego significa don de Dios. Mateo significa regalo de Dios. Que su nombre antiguo, ¿cuál era? Leví, el recaudador de impuestos. El que no perdonaba, incluso traicionaba a su propio país. Nadie lo quería. Fíjese a Leví. Y aún así, fíjese, algunos creen que le cambió el nombre y le puso Mateo ahora. Por eso que cuando hablamos de esto, amado, no hablamos de una simple oración de entrega. Cuando el Señor llama a Mateo incluso, le dice, levántate y sigue, le dice al Señor Jesucristo. O sea, que lo siguiera a cada uno de ellos, no estaban haciendo invitaciones. Cuando el Señor dice, levántate a Mateo, que lo vamos a hacer más adelante, fíjese que Mateo no siguió siendo el publicano, él se arrepintió de sus pecados. Y eso es lo que vino el Señor Jesucristo, a salvar, no importa nuestra genealogía que sea de pecado, de dónde venimos, nuestros padres, sino la maldad de nuestros padres nos visitó hasta la tercera o cuarta generación, no importa. Él rompe todo eso y empezamos una nueva vida con el Señor Jesucristo, amado. Y fíjese que Ruth era una moabita en el libro de Ruth. Aunque no cometió pecado, como es tan escandaloso como hemos visto ahí, era una gentil, escuchen, era una extranjera. Sí. Y ninguno de ellos heredaba, no tenía, porque Dios ha hecho lo que ustedes conocen la circuncisión y había un pacto. Pero ella no tendría que entrar ahí, no era descendiente, vamos a decir, de ahí. Pero escuchen, los moabitas eran, vamos a decir, ¿ustedes se acuerdan en Génesis 19:37 de dónde venía Ruth? Si ustedes van a la historia, teología bíblica, hacia un poco atrás, había un hombre que el el sobrino de Abraham, que era Lot. Y cuando se estaba todo terminando, habían dos hijas y tienen relaciones. ¿Y qué nacieron? Los moabitas. De ahí venía Ruth. Por eso no iban a entrar. No es que ella cometió, tenía una maldición de que no iba a entrar. Pero fíjese, así como nosotros no podemos entrar al reino de los cielos, ¿quién la redime? ¿Por qué ha hallado gracia a tus ojos? Fue vos, fue el Señor Jesucristo la que la redime. Y en cada historia de esta que vemos, que parecen aburridas para muchas personas, ya pasó esta historia, que aburrida como número, vemos personas pecadoras que como nosotros, que necesitamos esa gracia como Ruth necesitó. Léalo en Ruth 2:10 y Ruth 2:13. Ella no entendía por qué halló gracia ante él, ante ella, una moabita que no, amados, no había para ellos. Y en Jesucristo tenemos acceso al Padre, amado. Y es así, ella fue incluida ahí por la gracia. Y aquí podemos aprender también que la gracia, que muchos pensaban que era judío, acá vemos una gentil incluida, así como nosotros en este pacto, nuevo pacto mejor. La última que vamos a ver fue la mujer de Urías. O sea, fíjate que dice mujer de Urías. No la nombra Mateo acá, le pone Betsabé. Y acuérdese, y fíjese que quizás no me va a dar más tiempo adelante porque no lo nombra ahí, pero tanto esta señora como David, porque a veces nos concentramos en David. ¿Qué hizo David? Bueno, ustedes conocen, dice que tenía un corazón conforme al del Señor, pero amado, por no estar en la batalla, estuvo mirando a una señora, la codició, la mandó a llamar, y fíjese, y acá la mujer, como muchos piensan, no fue inocente. No es que, ay, se aprovechó de mí, no tuve, no. Es más, Urías, elitita, que tampoco era de ahí, demostró ser un hombre fiel, aunque David lo quiso engañar, lo quiso embriagar, lo puso ahí, le quiso que fuera a dormir con su esposa ahí, y él no consintió porque estaban los demás. Él demostró ser fiel, un hombre amado que estaba ahí, y David hizo un montón de pecados, amados, cometió un montón de pecados, pero la señora consintió también y adulteró ahí. Él ya le podía llamar la atención, como tuvo el rey que tiene que representar a la nación de Israel. Si pecamos, peca toda la nación. Así era el pacto davídico. Entonces vamos a pecar todos. Vos me quieres que haga esto. Pero lo manda a matar, lo pone en la primera fila para que muera él. Comete un montón de, ustedes lo ven en 2 Samuel capítulo 11.
Pero David abusó, amado, del poder que tenía para gobernar ahí. Y escuche, y no solo eso, que David trajo en este pecado un montón de pecados que él no lo iba a ver porque Dios le dice tú no lo verás, pero va, y a causa de él vienen otros hijos de David, se cae el reino. Es más, creo que si no me equivoco, con esta señora nace Besabé con David, aunque muere el bebé ese, y el ayuno muere, Dios... más adelante nace que es un rey que es conocido como el rey Salomón. Y fíjese, no estamos echando la culpa a la mujer, porque es tanto el hombre como la mujer, pero primero Salomón, de este pecado, por eso que los pecados van visitando a los hijos de los padres, amados. Lo que hizo el padre, fíjese que dice que Salomón en Reyes dice que amó a Dios, pero más adelante dice que amó también a muchas mujeres, y estas mujeres los desviaron. Por eso muchas personas dicen, amo a Dios, pero amado su corazón está lejos. A Dios no se lo ama con sentimientos nada más, el sentimiento va y viene. O sea, es una vida que demostramos que le amamos al Señor, de verdad. Y fíjese, esta señora fue, no solamente, no es que fue una víctima de esta lujuria y del abuso vamos a decir, del poder que tenía que tener para legislar bien David, pero también cometió este pecado. Entonces vemos estas cuatro mujeres que decidí apartarlas ahí para hacer una mejor división, para que podamos entender que cualquier mujer que haya cometido pecado, porque vamos a ver con los hombres también, la puerta, hoy es un tiempo de gracia y la puerta está abierta para cualquier persona que quiera venir. No hay pecado, amado, tan grande, no hay pecado como decían los reformadores, no hay pecado tan grande como decir que nos impida venir a Cristo. Es más, todos esos pecados nos abren la puerta porque nosotros decimos somos pecadores. Entonces el Señor dice, esto es pero si ustedes no se quieren pecadores, no. Pero no hay pecado, así si no hay tan pecado tan grande que nos impida venir a Jesucristo, no hay pecado tan chiquitito que no te lleve al infierno si no te considerás que eres un cristiano, que no eres un pecador. Entonces necesitamos reconocer que nosotros estamos mal ante el Señor, que hemos nacido, no que no hacemos pecadores cuando pecamos, ya nacemos pecadores, amados, incrementamos nuestras deudas nada más con nuestras acciones. Necesitamos de la gracia del Señor, y acá vemos como el Señor vino a salvar a todos estos pecadores, por lo menos lo que vimos acá, de la línea no solamente de Israel, que acá lo que vemos que es una lista de personas, incluso que Mateo divide, ¿sí? en esta lista. Yo voy a avanzar un poco el tiempo. Gracias. Judá engendró a Tamar, Far y Sarai. Far y Sarai eran los hijos que vienen de esta señora Tamar, que no me da tiempo de desarrollar, ¿no? Los voy pasando. Arán engendró a Aminadab a Nazón, Nazón a Salomón, Salmón engendró a Rabab, a Boz, y Boz engendró a Ruth, Lobé, y así sigue hablando. Isaí engendró al rey David, el rey David engendró a Salomón, de que fue la mujer de Uría, Salomón engendró a Robab. Estoy algunos tratando de pasar, ¿sí? Voy a empezar desde el versículo número 7 al 11, porque no me da tiempo de hablar algunos, estoy tratando de nombrar, elegí algunos así, lo más que nos identificamos nosotros, ¿no? El versículo 7, Salomón engendró a Robán, Robán a Adía, Adía a Asá, Asá engendró a Josafá, Josafá a Joram, Joram a Usías, Usías engendró a Jotán, Jotán a Acá, son reyes, a casa de Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías, Josías engendró a Jeconías y sus hermanos en el tiempo de la aportación de Babilonia. Bueno, ya vimos una parte, vamos a la segunda parte de todos estos reyes que nos están nombrando del versículo 7 al 11. El enfoque que está haciendo Mateo está incluyendo reyes, escuche, dentro de la genealogía que iba a venir el Señor Jesucristo. Pero estos reyes, amados, ¿cómo puedo explicar? No eran conocidos mucho por ser santos. En la inclusión de todos estos reyes, también el propósito de Mateo es mostrarnos que también, amados, eran pecadores, hombres que yo los seleccioné algunos de los pecados principales de ellos para que puedan ver, aunque hubo algunos, porque ahora se viene, creo que el 31 de octubre, el mes de la Reforma, si no me equivoco, y a la misma vez están estos de los Halloween, ¿no? Pero
siempre se nombra al mismo rey que hizo lo bueno, la reforma, trajo. Pero hay algunos que hubo buenos, como Asaf, Josafá, Ezequías y Josías. Reyes que fueron buenos, pero la lista no nos muestra que todos fueron así. Ahí de Mateo 7 al 11 vemos esta lista de reyes, de lo cual venía el rey de reyes que iba a venir. Pero ninguno de estos lo representaban, porque esto tenía que mostrar cómo iba a ser el rey. Pero ninguno de estos, vamos a decir, pudo representarlo al Señor. Y fíjese, algunos pecados. Los reyes de Judá, desde Roboam, que aparece ahí, hasta la deportación de Babilonia, eran conocidos por la apostasía, la desobediencia, pecados que atroces, amados, hasta mataban a sus hijos, algunos de ellos. Mire, yo voy a incluir algunos. Roboam dice que se apartó de la ley del Señor, nos muestra la Biblia, y Judá hizo lo malo ante los ojos del Señor. Primera de Reyes 14, si quieren anotar, yo lo tengo por texto. Primera de Reyes 14, del 22 al 24. Acaz dice que practicó forma extrema de idolatría, incluyendo sacrificar a su propio hijo en el fuego. Segunda de Reyes 16, versículo 3. Manasés dice que era considerado el rey malvado o más malvado de Judá. Dice que restableció, o sea, fíjese, habían sacado y restableció la palabra de entender que él volvió a traer lo que ya habían sacado otros, volvió a restablecer, ¿qué cosa? La idolatría, amado. Volvió a traer la idolatría y construyó altares a Baal en todo el ejército de los cielos, derramó mucha sangre y dice que inocente en Jerusalén. Segunda de Reyes 21, versículo 2 al 16. Esto es todos los pecados que podríamos decir que encasillan en lo que es la idolatría y la apostasía. La apostasía, ¿sabe lo que es la apostasía? El abandono de la verdad, lo que uno creyó, se van y idolatran. El orgullo, vamos a ver, y abandonan la ley. Ahora vamos a ver algunos pecados que también, como Roboam, fíjese, a causa del orgullo, porque Roboam, creo que, si no me equivoco, era un hijo de David. En Primera de Reyes 12, versículo 12 al 15, fíjese, ustedes se acuerdan, yo me acuerdo que una parte en la Biblia dice como en la multitud de consejeros está la sabiduría, algo así dice. Pero Roboam no quiso eso. ¿Se acuerda que vienen los ancianos a ver cómo ayudarle a ministrar? Él era joven, pero él no quiso, dice que ignoró el consejo de estos ancianos. ¿Y qué decidió él? Él oprimir al pueblo. No me acuerdo las palabras que le dice, como que si su padre Salomón lo hubiera oprimido, yo voy a ser peor que él, o sea, por medio de la ley. Él no quiso recibir el consejo, amado. Y eso es orgullo, amado. Por siempre le digo a ustedes hace años, el día que yo me desvía o algo, por favor ayúdeme. Venga y dígame, mire pastor o Daniel, usted se está desviando, ¿no será que el texto por ahí dice esto? Bueno, yo digo, bueno, vamos a ver. ¿Pero qué es? Nosotros debemos tener humildad, porque el pecado de orgullo, fíjese, el pecado de orgullo incluso viene de Satanás mismo, amado. Entonces, todos estos pecados nos muestran cómo estos reyes eran falibles. Ignoró entonces el consejo de los sabios. Usías, fíjese, este rey Usías, a mí me llamó la atención hace años, porque él de alguna forma, acuérdense que el rey o era sacerdote, o era rey, pero bueno, podría ser rey y sacerdote, pero el libro de Hebreos, ¿quién nos muestra que pudo hacer eso? El Señor Jesucristo pudo ser rey y sacerdote a la misma vez. La función, pero en esa época no, o era sacerdote o era rey. Pero ¿qué quiso ser Usías? No sé si se acuerdan. Él entra, no me acuerdo si lo tengo acá, denme un segundito. Sí, Segunda de Crónicas 26, Segunda de Crónicas 26, del 16 al 21. Acuérdese que él quiere entrar, creo que dice así el relato, quiere entrar a poner incienso dentro del lugar santísimo y los sacerdotes lo quieren frenar. Eso es orgullo. Él quiso hacer algo que Dios no le había mandado. Es como muchos dicen, yo estudié para pastor en el seminario reformado y tengo la licencia y el número de matrícula porque estudié. Sí, puede ser que bueno, pero hay que ver si el Señor te llamó, te puso. Y entonces, este hombre, Dios no lo había llamado esto. Él era un rey, pero no era sacerdote. ¿Y qué hizo? Se metió al lugar santísimo. Usted sabe que le hizo Dios, ¿no? Dice que le tiró lepra. Y él quedó en su casa, sí. No lo mató, pero quedó con lepra ahí acá. Eso ustedes saben que era como un símbolo del pecado. Por hacer algo, pero eso fue orgullo, amado. Quizás hay pecados más, pecados menos, pero el orgullo es malo. El Señor dice que mira desde lejos al soberbio o al orgulloso y enaltece al humilde.
Vemos asesinatos, alianzas malignas que se juntan con otros por no confiar con el Señor. Todo esto eran reyes, amados. No confiaban como el Señor Jesucristo, que se iba, se arrodillaba y oraba en los secretos con su Padre y se encomendaba a Él. No, esta gente si le iba mal, iba como el otro rey, no me acuerdo ese que lo quería matar a David, no me acuerdo cómo le llamaba, que le tiraba lanzas a David. ¿Cómo se llamaba? Saúl. Cosas así, aunque no aparece acá, pero siempre buscaban alianza, unirse para poder. No eran reyes fieles al Señor y confiaban en lo que el Señor le había dicho. Y por eso que hacían alianza, asesinatos. Y ahí en esta lista encontramos del 7 al 11 uniones políticas de acuerdo a su conveniencia. Y Joram es uno que al tomar el trono, dice que, escuche, asesinó a todos sus hermanos para asegurar su poder. Y después se casa con la hija del rey Acab de Israel, que hizo una alianza pecaminosa. ¿Sí? Y esto lo encuentran en 2 de Crónicas 21 del 4 al 6. Es más, después él introduce, y acá es otro más, el otro personaje, aunque no aparece acá. ¿Usted se acuerda cuando yo le digo a la señora mala, la señora Jezabel? Que a causa que él, aunque él era como el cabeza, pero ella dominaba todo. Bueno, vemos una lista de reyes que acá no aparece así. Asa y Josafat también fueron, dice que aparecen reyes justos, pero cometieron el error de ¿qué? De cometer alianzas, en vez de confiar en el Señor. Por eso, amado, que siempre le digo lo mismo. Gracias. Nosotros no podemos hacer alianzas con el mundo. Mire, yo le digo hace años, hace años me podía ir a dónde, a otro lado, o ir al centro, hacer alianza con nuestra. Pero ¿qué va a pasar con nuestra teología consistente y sólida? Yo al hacer alianza tengo que bajar las normas de las escrituras y adaptarme a otros gobiernos. Yo no puedo hacer eso, amado. Yo no puedo hacer alianza. Dios me puso acá, como le dije al otro pastor. Esta gente también necesita de Cristo. Ponerlo al centro está lo mejor. Acá, charlas con chivalas. Mira, amado, Jesucristo anduvo en estos barrios predicando también. Nosotros también, esta gente necesita de Cristo. Y entonces no podemos estar haciendo alianzas con personas, con el centro, porque el Estado me va a dar un local, o vamos a poner. No, amado. Nosotros, el Estado y la Iglesia son dos gobiernos separados, amados. Entonces, pero estos reyes no confiaron en el Señor. Hicieron alianzas entre ellos con el fin de estar mejor, y eso no es. La prosperidad no es sinónimo de bendición de Dios, O sea, no es así, sino por el Pablo que estaba ahí, y por el Señor Jesucristo no tenía donde recostar su cabeza. Y Timoteo y otros más, amados, que muchos discípulos andaban viendo donde comían. Entonces no es así. Algún día, amado, cuando venga el Rey de Reyes, todas estas cosas van a cambiar. Debemos confiar. No tenemos que ser como estos reyes que vemos acá, que no confiaron en el Señor, y una lista es interminable, porque no me da tiempo de terminar acá todos los pecados que cometieron ellos acá. Pero vemos, amado, para simplificar, para antes de ir redondeando ya, la cantidad de pecados que ninguno pudo llegar a alcanzar, solamente el Rey de Reyes que llegó acá. Creo que había un pecado, tengo anotado unos cuantos pecados acá, que los voy a pasar por arriba, pero me gustaría en este último tramo ya de la sesión que tanto con Pablo y Juan, Mateo, me tengo que acostumbrar que empezamos Mateo, del versículo 12 al 17 sigue, en esta tercera división que él hace, ¿no? Yo no quise ponerme a hablar de por qué 14 genealogía que hace Mateo, porque él dice que es la palabra, que tenía las palabras que significaba que David. No me dio tiempo de explicar eso porque, amado, quería que el sermón fuera un poquito más entendible y lo entendieran ustedes. Eso lo voy a obviar. Pero Mateo 12, del versículo 12 al 17 dice así. Después de la... Escuchen, acá empieza otra división que hace Mateo. Después de la deportación. ¿Qué deportación? ¿Qué hicieron todos estos reyes? ¿Te acuerdas que cae Dios que le dice por Jeremías? ¿Que iban a ser llevados? Cautivos. Creo que Jeremías 29:10 le dice, van a ser llevados cautivos, después de 70 años van a volver. Bueno, ¿pero por qué viene? Por todas estas cosas que hicieron mal. Viene el rey, que si no me equivoco, en Nabucodonosor, y se lo lleva todo. Y acá empieza otra sección. De ahí en adelante, amado, la genealogía creo que desapareció, nadie sabía de dónde venía. Es más, si usted le pregunta a un israelita ahora de dónde viene, no sabe. Yo no sé cómo dice, no, estamos esperando el Mesías. Porque vos para esperar al Mesías tenés que tener esto. Y Cristo tenía estas cartas, esta credencial de su genealogía. Hoy nadie puede demostrar quién es.
Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel y bueno, empieza a nombrar un montón de listas que lo voy a ir obviando hasta llegar, dice, hasta José, marido de María, de la cual nació, llamado Cristo. No sé si ustedes se percataron, pero fíjense lo que dice Mateo. Mateo era un hombre, como podríamos decir, un contador, si no es la palabra, más o menos, alguien que tenía la capacidad de anotar mucho, porque él era alguien que era de estos publicanos, pero fíjese cómo él tiene, guiado por el Espíritu Santo, fíjese esta palabra, engendró, dice, a Salatiel, a Zorobabel, Zorobabel engendró, dice, a Abiú, y después sigue nombrando, y engendró a Sadoc, y engendró, pero cuando llega dice, Jacob engendró a José, María, de la cual nació. No dice José engendró al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque fíjese, aunque el Señor Jesucristo es nuestra cabeza federal, José no es el padre biológico del Señor Jesucristo, sino el Padre, el que lo engendró. Yo engendré a mi Hijo. Entonces, aunque Él nos representa y el Padre le preparó cuerpo para representarnos, todas esas clases de pecados que cometieron ellos no le fueron puestos a Él. Él no nace con un cuerpo con pecado. Porque fíjese, mírenlo usted mismo en la Biblia. Dice, y engendró, pero cuando llega José no le dice eso que engendró, sino que dice que era el marido de María nada más. ¿Por qué? Porque si José lo hubiera engendrado, ¿qué pasaba? Le hubieran pasado los pecados, pero no, nació de lo alto, y así debemos nacer nosotros, como Isaac. ¿Se acuerda de Isaac? Dice en Gálatas 4, hablando ¿de acuerdo que se llama? De Isaac, y el otro ¿cuál era? Ismael. ¿Qué dice Pablo en Gálatas, hablando de la Nueva Jerusalén esta? Que hay una generación, una espiritual y otra carnal. Isaac muestra esa nueva generación espiritual. Así debemos ser engendrados. No importa si venimos de padres biológicos que nos han pasado los pecados. Debemos nacer de nuevo, de lo alto, amado. Y estoy seguro que nosotros tenemos una genealogía como esta o peor. Andá a saber de dónde venimos nuestros padres. Si miramos así lo lejos, las cosas que habrán hecho, no sabemos. Pero por eso que nosotros debemos nacer de nuevo. Y en Mateo 12, versículos del 12 al 17, hay unas figuras que quizás no cometieron tantos pecados atroces notorios como tuvimos viendo, como David, Tamar, Rahab, ahí. Pero después de la deportación ya empieza un pecado no individual, sino un pecado corporativo. Ya todos esos pecados que apartaban. Pero me gustaría centrarme en este Jeconías, o conocido también como Joaquín. Y este es importante, este Joaquín que aparece ahí. ¿Por qué es importante? Porque Joaquín, amado, del versículo 11, creo que 11 y 12, si no me equivoco, que aparece, a ver, por ahí aparece el 11-12, ¿no? El 11. Sí. Bueno, Joaquín o Jeconías fue el último rey de Judá. Y esto fue antes de la deportación de Babilonia. Y esto es importante porque hasta ahí llegaron los reyes, hasta la deportación. Pero él cometió un pecado específico. Dice que, Segunda de Reyes 24:9, hizo lo malo a los ojos del Señor. Dice, conforme a todas las cosas que había hecho su padre Joacim, Segunda de Reyes 24:9. Y esto incluía la idolatría y la desobediencia del pacto de Dios. Ahora, fíjese, todo pecado que trae. No podemos pasar por la... ¿Hay perdón? Sí, pero hay consecuencias. Y vino una consecuencia, porque Dios mandó, así como vino el profeta Natán a David y dijo, tú has cometido, vino otro profeta y le dijo a este Joaquín, que es el profeta Jeremías, le pronunció una maldición y específica contra Jeconías, el último rey de Judá. ¿Por qué el último rey de Judá? ¿Quién iba a venir el rey de Judá ahí? Cristo. Fíjese que hay una maldición. Pero fíjese, vamos a ver la gracia y la soberanía de Dios, que le dice esto. Le dice, creo que lo encuentre. Sí, Jeremías 22:30. Él le decreta que ninguno de sus descendientes se sentaría en el trono de David, amado. O sea, le está diciendo que ninguno de esos. Pero del trono de David, ¿quién iba a venir? El Señor Jesucristo. Estaríamos en un dilema, porque a causa del pecado de ¿y ahora qué hacemos?
estamos perdidos, porque del trono tendría que venir el Señor Jesucristo. Pero lo que sucede, amado, fíjese que esos pecados no le fueron imputados al Señor Jesucristo, porque aunque vino todo ahí, vino de ahí, no le fue imputado porque el Señor Jesucristo nace de lo alto. Pero vemos que todo esto, la gracia, la soberanía de Dios, nada le impidió cumplir el plan redentor. Y podemos aprender muchísimas de estas cosas, amados, que hay ahí, de Zorobabel y otros más ahí. Pero Mateo, el propósito, vamos a decir, no es tanto mostrar el pecado, aunque muestran los pecados, pero los pecados, la ley, ¿qué hace? La ley no es para que nos portemos bien. ¿Qué nos muestra? Nuestra condición pecaminosa. Bueno, Mateo quiere mostrar que esta lista de pecados, como Dios fue fiel a su promesa, a pesar de todas las cosas, la deportación del versículo 11 al 17 que vemos acá, de Babilonia, y toda esa catástrofe que podíamos decir ahí, que podía haber aniquilado toda la realeza. Aún así la promesa, creo que de Isaías 11:2, si me ayudan ustedes, no me acuerdo bien, dijo que iban a hacer un vástago de ahí, una raíz. Por más que pareciera que Satanás dijo, con esto ya está, vencí. Y incluso en la cruz también empezó, pero vemos el plan. Incluso en la muerte del Señor Jesucristo hay vida. Creo que Romanos 4:25 dice que por su muerte somos justificados. Y entonces vemos el plan de Dios acá, que nada le impidió llevar a cabo, incluso sobre esa maldición profética. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo no venía, vamos a decir, de una genealogía pecadora, ¿sí? Aunque sí nos representa a nosotros. Bueno, en el día de hoy, amado, mi intención fue mostrarle eso, como nuestro cabeza federal nos representa a nosotros, aquel que el justo por los injustos, amado. Y hoy, como siempre lo digo, es un tiempo de gracia, donde podemos venir. Mi intención fue mostrar toda esta lista de gente que nos podemos incluir ahí nosotros también, y poder mostrar cómo nosotros pertenecíamos a una nueva raza de pecadores. Y Mateo nos va a mostrar cómo ese reino de Dios es inaugurado, no consumado, inaugurado acá como una semilla de mostaza, es sembrado, pero va a empezar a crecer y crecer y crecer. Y eso es lo que nos va a mostrar. Y en un juicio final, como Mateo 25, Él va a venir a separar las ovejas. Amado. Entonces, siempre lo digo lo mismo. Hoy es el tiempo de gracia. Hoy es el tiempo cuando la puerta está abierta. Hoy es el tiempo como en los días de Noé se estaba hablando y predicando y llevando el mensaje de salvación que llevamos siempre, amado. Contrario, nuestra lucha, ¿cuál es? ¿Contra el mundo? O a veces, ¿cuál es la más lucha que llevamos nosotros como cristianos, amado? No lo digo como posición reformada, como cristianos que abrazamos el verdadero evangelio como columna y baluarte. La lucha no se ha transformado, amado, tanto con el mundo. La lucha se ha transformado con los pseudo cristianos, que son los que más se levantan. Es como que el pueblo de Israel, que debía esperar al Señor Jesucristo y abrazarlo, lo que le dijeron, como dice A.W. Pink, lo que le dijeron a Osana en las alturas, después lo que le dijeron crucifícale. Y el pueblo mismo que hoy tendría que creer esto, que no tiene que ser novedad, que es el Evangelio. No puede ser cuando yo le pregunto conocer el Evangelio a un cristiano, a un pastor, y me dice Mateo, Lucas y Juan, me dice. Digo, ¿cómo me decís eso, Mateo, que es el Evangelio de Lucas y Juan? Digo, no conocen el Evangelio. Entonces nuestra lucha a veces se ha transformado muchísimo más allá. Vivimos en una época donde las iglesias son ignorantes teológicos, y sin ofenderlos, amados, pero no de teología del supralatarismo, del infralatarismo y de escatología. Ignorantes, amados, del Evangelio, de quién es el Señor Jesucristo. Jesucristo dijo, ¿quién decís que soy yo? Y usted le pregunta a ellos, ¿quién decís que soy yo? No, el Señor, como dijo acá un supuesto profeta, me dijo, no, vamos a esperar al Señor para sanación, propiedad que te viene a restaurar. Y eso no es el Evangelio, amado. La gente en la iglesia desconoce. Y Mateo nos va a mostrar para qué vino Cristo acá. Cristo no vino a solucionarnos nuestros problemas, Cristo vino a morir por nuestros pecados, amados. Y la pregunta que debemos hacernos nosotros de verdad, si nos hemos visto, porque tenemos que ver esa soberanía, tenemos que ver los atributos de Dios, la santidad de Dios, la ira de Dios, la justicia de Dios que tiene que ser aplacada. Mateo nos va a mostrar cómo Jesucristo vino a cumplir esa promesa, amados. Dios quiera que esta palabra caiga, así como dice Mateo, vamos a ver en Mateo 13, en un buen terreno y que sea regada y crecida, amados. Vamos a orar, por favor. Incluimos nuestros rostros, amado Padre, le agradecemos, Señor, porque en este primer estudio, Señor, que estuvimos viendo una serie de Apocalipsis, Señor,
podemos ver este nuevo Génesis a través, Señor, de este libro de Mateo, Señor. Ayúdeme, Señor, ayude al predicador, Señor, a las personas que van a escuchar de acá en adelante, aquellos que van a escuchar por los videos que se suben, Señor, a otras partes, Señor. Así como dice, ir predicar por todas partes. Bueno, a veces los videos se suben por ahí, se predican, Señor, a otros lados, Señor, que otras personas crean y lleven también el mensaje de salvación. Le pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo, Señor, como siempre decimos. Amén. Amén. Amén.